Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Buenas noches, sí, la escucho. Muchas gracias. Mientras se conectan, vamos a esperar 2 minutos para realizar la bienvenida a este webinar. Bueno, muy buenas noches con todos. Les damos la cordial bienvenida a este programa. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se la escucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a realizar la inauguración de nuestro webinar. Mi nombre es Joana Urquizo, soy la secretaria académica de CIEG Educación Continua. El Centro Integral de Educación Continua les da la más cordial bienvenida a este encuentro educativo y enriquecedor en el que nos sumergiremos el día de hoy. En esta ocasión, al webinar gratuito Medicina Interna con el tema Interpretación de gasometría arterial. Estamos emocionados de tenerlos a todos aquí presentes, ya que la participación de cada uno de ustedes hace que este evento sea aún más significativo. Queremos agradecer también la presencia de nuestro experto en medicina interna, como es el doctor Héctor Fabián Ortega. Él es máster en medicina interna y salud pública, es doctor PhD en ciencias médicas, cuenta con una maestría en salud pública, también es médico tratante de medicina interna del Hospital General IES Riobamba y es quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Al finalizar también este importante programa, se aperturará la función de preguntas y respuestas para plantear cualquier duda que surja durante la presentación. Estamos aquí para proporcionar respuestas y crear un ambiente interactivo y participativo. Sin más preámbulos, comencemos este viaje de aprendizaje juntos. CIEG Educación Continua agradece nuevamente por estar aquí y estamos seguros de que este webinar será motivador para su crecimiento profesional. A continuación le doy paso al doctor Héctor Ortega para poder dar inicio. Muchas gracias, Fer, por tu presentación. Un saludo cordial a todos nuestros profesionales de la salud que en esta tarde y noche se han dado ese tiempo adicional para reforzar, para actualizar un poco los conocimientos referente a este tema que es muy importante, sobre todo para el clínico y para quien de una u otra manera depende de los resultados de una gasometría arterial para la toma de decisiones, sobre todo en la parte ventilatoria de un paciente. Vamos a ver que desde el enfoque de la interpretación de una gasometría arterial podemos identificar diferentes trastornos,
no solamente respiratorios, sino también de tipo metabólico. Cuando uno enseña gasometría arterial, establece algunos objetivos dependiendo de la necesidad de aprendizaje. Y en esta noche quiero enfocar mi exposición específicamente en la lectura de una gasometría, porque claro, podemos hablar de aspectos referente a la toma de una muestra, referente al procesamiento de una muestra, podemos hablar también referente a la lectura e interpretación, que es el punto al cual yo quiero llegar en esta noche. Quiero enseñarles cuáles son los pasos de una manera sistemática, organizada, para leer de una manera eficiente, de una manera efectiva, una gasometría arterial. Perfecto, vamos a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si tenemos visualización de la pantalla? Sí, doctor, sí se le ve muy bien. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro aprendizaje. Cuando leemos una gasometría, es necesario cumplir con algunos pasos que son importantes. Y aquí quiero hacerles un breve resumen, una breve síntesis de qué aspectos son los que nosotros necesitamos considerar a la hora de leer una gasometría. Primero les voy a describir cuáles son los pasos en la lectura que vamos a revisar en estos minutos. Primero, paso 1. La elaboración de una adecuada historia clínica. El primer paso que ustedes, estimados profesionales de la salud, deben cumplir antes de leer un examen, ya sea este de laboratorio o de imagen, es realizar una adecuada historia clínica. Y sabemos y conocemos que las partes de una historia clínica contenida ya sea en su anamnesis y en su examen físico deben extraer la mayor cantidad de información posible con la finalidad de llegar a una certeza diagnóstica. Entonces, paso 1, una adecuada historia clínica. Así es que eso de que, oye, dame leyendo esta gasometría, a ver, un ratito. Primero, cuéntame del paciente, ponme en contexto del paciente, ¿sí? No leemos exámenes, no vemos exámenes, vemos pacientes, ¿de acuerdo? Paso 1. Paso 2. El segundo paso que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de leer una gasometría es verificar la validez de los datos de esa gasometría, ¿ok? No se olviden que justamente estos datos, este reporte del laboratorio, proviene justamente de un equipo que puede descalibrarse, una muestra que de pronto puede ser no la adecuada, mal manipulada y que al ser procesada nos puede estar arrojando datos equivocados, pues. Imagínense ustedes leyendo una gasometría que es incorrecta, cuyos datos están errados, ¿sí? Y esto es clave y créanme que sin temor a equivocarme, el 99.9% de los profesionales no verifica los datos primero de esa gasometría para saber si esos datos son reales o no. Y les voy a enseñar cómo van a verificar la validez de esos datos. ¿Ok? Vamos, paso número 3. Fer, si estamos viendo lo que estoy escribiendo en la pantalla. Confírmeme si estamos viendo Sí, lo que doctor, sí se estoy. logra visualizar. Ya, perfecto, gracias.
a ver, por lo general yo suelo utilizar una pizarra digital. El rato que yo paso a mi pizarra, me pierdo de la ventana de Zoom. Entonces, cualquier cosa, bueno, Fernanda, hay que estar atentos porque ya pierdo la visualización de Zoom y de pronto a veces estoy hablando solo y resulta que me he desconectado. Hay que estar atentos, ¿no? Paso número 3. Identificar el trastorno primario. Cuando hablo de la lectura de gasometría, voy a ver que hay trastornos primarios y trastornos secundarios. ¿Ok? Entonces, identificar el trastorno primario, el que más, que es el trastorno primario es el más obvio, el que más resalta, ¿sí? Ese que se puede ver a simple vista. Aquel que necesitas conocimientos básicos nada más de lectura de gasometría. El paso 4. En el paso 4, lo que tú tienes que hacer es establecer si tu trastorno primario es agudo o es crónico. A lo agudo se le conoce también como descompensado, y a lo crónico se le conoce también como compensado. Así es que cuando escuchen, esta es una acidosis metabólica aguda. Otros de pronto quieren decir acidosis metabólica descompensada. Es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Lo agudo o descompensado y lo crónico o compensado. ¿Estamos? Ok. Paso 5 para la lectura de una gasometría. El paso 5 aplica solamente si es crónico. Para empezar, y aquí debe establecerse o calcular cálculo de la brecha de compensación. Doctor, entonces el paso 5 solamente se cumple cuando el trastorno es crónico o compensado. Sí, el paso 5 consiste en calcular la brecha de compensación, porque en el 5 estamos diciendo que hay un trastorno crónico o compensado, pero necesito saber cuál es el cálculo de la brecha de compensación. ¿De acuerdo? Si es agudo, no se hace este paso. ¿Ok? Estamos. El paso 6. Paso 6. Establecer o determinar la etiología. Miren, doctores, cuando ustedes quieran compensar o cuando quieran leer o interpretar un hallazgo de laboratorio, de imagen, siempre deben establecer cuál es la causa. No solo se queden en la fase, no, voy a compensar. Pero ¿cuál es la causa, pues? ¿Sí? Porque si no sabes la causa, pasarás tiempo compensándole a ese paciente, ¿sí? Y cuando logres compensar y si no has establecido la causa y no la has corregido, ese paciente va a volver a caer en el mismo trastorno. ¿Por qué? Porque no corregiste la causa. Entonces, tienes que saber la causa, ¿sí? 7. En el paso 7, una vez que hemos determinado la causa, debo tratarla, ¿sí? Tratar la causa. Bien, es decir, si es una acidosis respiratoria por una neumonía, el tratamiento será los antibióticos, ¿no es cierto? Una neumonía bacteriana, por supuesto. Es que es una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAB elevado por una cetoacidosis diabética. El tratamiento es obviamente estabilizar esa glucosa con insulina, ¿sí? Entonces, estamos claros en eso, ¿ok? Miren, esto es lo primero que ustedes tienen y espero que estén anotando, estén escribiendo, o bueno, esto me imagino va a quedar grabado
en algún repositorio. Es necesario, doctores, que ustedes entonces, y profesionales de la salud, porque no solamente veo doctores, también hay enfermeros y veo algunos otros profesionales también, muchos de ustedes exalumnos míos en algún momento. Miren los pasos que tenemos para cumplir o para leer de forma eficiente una gasometría y vamos a repasarlos nuevamente. Paso 1, historia clínica correcta. Paso 2, verificar la validez de los datos. Paso 3, identificar el trastorno primario. Paso 4, identificar si este trastorno primario que establecí en el paso 3 es agudo o es crónico. Al agudo también se le llama descompensado y al crónico también compensado. Paso 5. Si es crónico el trastorno, entonces debo calcular la brecha de compensación. Paso 6. Hay que determinar la causa del trastorno. Y paso 7. Hay que tratar la causa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues con gusto en la marcha la vamos solventando, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que hemos entendido este esqueleto, esta parte medular en cuanto a la lectura de una gasometría, es como cuando nosotros aprendimos a leer el electrocardiograma, ¿se acuerdan? Que primero calcúlale, ¿no es cierto?, si está en ritmo sinusal o no sinusal, que la frecuencia ventricular, que el eje, y así nos iban dando pasos, que no es otra cosa sino establecer un método, ¿ya? Para hacer más fácil la lectura y por ende más efectiva, que no se te vaya a escapar nada. Lo mismo es aquí. Con estos pasos, lo que pretendemos es establecer un orden metodológico con la finalidad de hacer una lectura más efectiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos establecido esto, vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos. Les decía que en el paso 1, cuando ustedes realizan una buena historia clínica, es decir, una buena anamnesis, un buen examen físico, ustedes ya de entrada ya podrían predecir cuál va a ser el trastorno ácido base de ese paciente. Ya el paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. El motivo de consulta viene por deterioro del nivel de conciencia. En el examen físico está mucosas orales secas, está hipotenso, hay una glucosa de 600. Eso mínimo es una acidosis metabólica, normoclorémica con anión GABA elevado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, yo con los antecedentes, con el motivo de consulta, con el examen físico y los exámenes complementarios, yo ya puedo predecir cuál va a ser el trastorno, ¿no es cierto? Es un paciente sin antecedentes que viene por vómito y diarrea en 10 ocasiones, está seco, está deshidratado, el potasio está en 2 puntos, ese paciente tiene un alcal mínimo como trastorno primario por su hipovolemia o por su acidosis láctica, producto de su hipovolemia, puede estar también en acidosis metabólica, pero por su hipocalemia puede estar en una alcalosis metabólica también, puede haber un trastorno mixto ahí, ¿sí? Es decir, miren la manera de ir prediciendo con la realización de una buena historia clínica el trastorno. Obviamente, no todos los trastornos son puros, los trastornos ácido-base me refiero. Hay veces que están combinados, ¿sí? Hay esos trastornos mixtos. Hay el trastorno primario, pero ahí está escondido otro. Y eso es lo que tenemos que identificar, porque ese otro es el que de pronto está enmascarando algún otro cuadro adicional. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estamos claros. Miren, una diarrea puede terminar eso en una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica, ¿no es cierto? El uso de diuréticos, una sepsis, ¿sí?
Es decir, con todos estos elementos que yo extraigo de la historia clínica, yo puedo ya hacer un alcance de un posible trastorno ácido base que va a tener mi paciente. ¿Sí? Entonces, no se les olvide jamás, cuando les pidan leer una gasometría, primero pidan el contexto clínico del paciente. La mayor información en la parte clínica y a nivel, es decir, en la anamnesis y en el examen físico posible. Eso les va a acercar a una lectura más acertada, más certera. ¿Ok? En el segundo paso, les decía, validemos los datos. ¿Qué tal si yo estoy leyendo horrores o me estoy imaginando millones de trastornos cuando los datos han estado equivocados? Imagínense ustedes, ¿sí? Y para entender este paso, permítanme poner un ejemplo. Es de un paciente X en una sala COVID, es decir, el contexto del paciente es un cuadro respiratorio, ¿sí? Sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia, un paciente de 41 años de edad que ingresó a sala hospitalaria por un COVID moderado, una neumonía por COVID moderado, ¿sí? Y resulta que los datos de su gasometría son los siguientes. Les voy a poner acá, si estamos viendo, si se está visualizando. Sí, doc, sí se ve. Sí, se ve, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Ahí vamos bien entonces. Esto que les voy a enseñar es clave y no se hace habitualmente. Lo primero que hacen es empezar y alocarse rápido a estar viéndolo y a estar deduciendo trastornos. ¿Y qué tal si los datos están errados? Porque las máquinas se descalibran, pues. Las muestras no es que a veces en el camino se deterioran, no guardas la cadena de frío, etcétera, etcétera. Un poco de cosas que pueden pasar en la marcha, ¿sí? Que te pueden obviamente alterar la credibilidad de esos datos. Les estoy poniendo tal como se reportó la gasometría, ¿no? Como les decía, ya les di más o menos un contexto general del paciente. Perfecto. Miren, estos fueron los datos, ¿sí? En nuestro paciente. Ahora, para poder cumplir con el paso 2, ustedes deben partir de dos fórmulas, colegas, dos fórmulas. La primera que se llama la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? O la ecuación de Henderson-Hasselbalch, o la ecuación de los hidrogeniones, que no se van a olvidar, ¿ok? Es de esta de aquí, esta. Y la otra es la fórmula del pH esperado, pH esperado. Entonces, esta es la primera que quiero que apliquen y esta es la segunda que quiero que apliquen. Ah, doctor, pero eso está pura fórmula. Es que es así, ¿sí? Si quieres ser eficiente en la lectura de un estudio importantísimo como es la gasometría arterial, tienes que hacer las cosas bien, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar la primera fórmula que se llama la fórmula de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? Con los datos de nuestro paciente. Entonces dice hidrogeniones es igual, 24 es una constante, ¿no? Que multiplica a la PCO2 12.7, ¿ok? Y eso dividido para el bicarbonato que es 6. Hagamos el cálculo, por favor. Yo también lo voy a hacer por acá. Déjenme ver una calculadora.
tienen que hacer ustedes, esto es haciendo. Gasometría se aprende haciendo. Esto no, aquí no podemos recitar unas diapositivas, esto es en la práctica. ¿Sí? 24 por 12.7 me da arriba 304.8 dividido para 6. Hidrogeniones es igual. 24 por 12.7 dividido para 6 me da 50.8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, una vez que he calculado esto, el segundo paso es la fórmula del pH esperado. Aquí les voy a poner una incógnita en aquí en el ejemplo del libro está 8, ¿sí? Porque acá le salió 48, ya les voy a explicar por qué. El número normal de hidrogeniones es 40. Esta es una constante, 40, ¿sí? Voy a restar el número normal los hidrogeniones, es decir, este valor que se obtuvo en esta fórmula de acá, ¿sí? Voy a restar de 40. ¿De dónde salió el 40, doctor? Esta es una constante y representa el número normal de hidrogeniones, ¿sí? Siempre voy a restar de 40, doctor, voy a restar 40 al valor que me salga acá. Sí, siempre. En otras palabras, a este 50.8 le voy a restar ¿cuánto? 40. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, ¿eso para qué? En el ejemplo del libro que ustedes están viendo aquí, le resta 48 menos 40 y le queda, ¿cuánto? Le queda 8. Por eso les decía, en la segunda fórmula, en vez de este 8, pongan una incógnita. ¿Por qué? Porque la incógnita va a ser el resultado de lo que salga de la resta. En este caso, 48 menos 40 es 8. Este 8 va aquí, ¿sí? Donde les puse la incógnita. Entonces, ¿cuál será la fórmula o cómo quedaría la fórmula, doctores? pH esperado es igual a 7.4 menos, aquí les voy a poner una incógnita, por 0.01. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula del pH esperado. Si estamos todos siguiendo, si hay alguien con alguna duda, prende el micrófono y dice, doctor, por favor, tengo esta duda. ¿Sí? Entonces, la primera fórmula es la fórmula de los hidrogeniones, que es la que les dije acá. ¿Sí? O fórmula de Henderson-Hasselbalch. Y la segunda fórmula es la del pH esperado, 7.4, que es una constante, menos un signo de interrogación, porque no sabemos. ¿De dónde sale este signo de interrogación? De acá arriba, de haber restado 40 a lo que te salga. Ah, doctor, pero ¿y qué tal si me sale aquí un valor menos de 40? Supongamos 30. 30 menos 40, menos 10, pues conservas el signo, menos 10, y lo que te salga ahí tendrás que poner menos acá. ¿Sí? El signo es importante porque aquí hay un menos también, y te acuerdas que por matemáticas menos por menos se hace más, entonces pondrás el signo, ¿ok? Ya, ahora, en nuestro ejemplo, 50.8 menos 40, ¿con cuánto tendré que reemplazar aquí? A ver, despierten. 10.8. 10.8. 10.8. Exacto, ya, muy bien. 10.8, ya cacharon eso, ya saben de dónde sale o qué va en ese signo de interrogación. Ahora sí, ya nos faltó pizarra. Voy a borrar lo de acá. Espérense un segundo. No se borra.
se me está borrando. Ahora, vamos a ubicarnos por acá arriba. Apliquemos la fórmula del pH esperado entonces, ¿no? 7.4 menos, abro paréntesis, 50 menos 8, 50.8 menos 40, habíamos quedado 10.8. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no es cierto? 10.8 por 0.01. ¿Ok? Hagamos el cálculo. pH esperado es igual 7.4 menos, abro 10.8 por 0.10.8 por 0.01 me da 0.108. 0.108. Perfecto. Hago esa operación. 7.4 menos 0.108 me da 7. ¿Cuánto? 292. 292. Ya, 29. El pH esperado, este valor de acá, doctores, les tiene que dar el mismo del caso clínico. Miren, no es magia, es matemáticas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cuando el valor del pH esperado es el mismo que el del caso clínico, o sea, el que se reportó por la muestra del laboratorio, porque este pH te dio la gasometría. Cuando al hacer este cálculo los números son los mismos, cuando el pH es el mismo, entonces la gasometría o los datos son reales, son válidos. Es decir, esta gasometría que les puse aquí, esta es válida, es real. Por eso es que yo no puedo inventarme, para términos didácticos, no me puedo inventar los datos de una gasometría. A ver, pongan 7, pH tanto, bicarbonato, no. ¿Sí? Entonces, cuando este y este, es decir, el que les salió acá, es el mismo del caso, entonces es válido. Ustedes pueden aceptar como margen de error apenas más menos 3 décimas. O sea, en último hubiera cambiado un poco esto. Todo depende de los decimales que trabajen. Más menos 3, pero no las centésimas, no este, pues, sino el de acá, a lo mucho. ¿Sí? Algunos libros dicen más menos 2 no más. ¿Sí? No 3. Estamos hasta ahí, hasta ahí. Entonces, bueno, ya en sus casas con más tiempo, hagan la prueba, invéntense datos y van a ver que no les coincide. No les coincide porque se inventaron, no son datos reales. Imagínate tú que el equipo te esté dando cosas irreales. Ahora, claro, ustedes dirán, pero doctor, yo sí me puedo dar cuenta cuando no es real sin estar haciendo estos cálculos. Claro, cuando son datos, digámoslo así, ya muy obvios, o sea, macro, obvio pues, ¿sí? Obvio que te das cuenta cuando ya es muy, muy obvio, pero no todos los errores son muy obvios, pues. Hay algunos que parecen que ni siquiera te das cuenta. Y si no haces este paso, y mira que es uno de los pasos más digamos, iniciales. Si no haces eso, puedes estar soñando con diagnósticos. ¿Ok? Entonces, esto es importante. ¿Ya? El paso 2 se lo aplica o se lo cumple con dos fórmulas, la de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch y la otra, la fórmula del pH esperado. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo Ok. una pregunta. La parte esta de la que se resta por el 40 en la fórmula de Henderson y Hasselbalch, ¿va a ser siempre en la parte final que se tiene que restar por esa constante? Sí. Siempre va a restar de 40 lo que le salga acá, a tal punto que si el resultado le sale en negativo,
dásele como negativo acá, ¿sí? Verá que aquí hay un menos, y si aquí este resultado de la flecha que estoy señalando me sale menos, ya se hace más, pues, ¿no es cierto? Y acá ya no hubiéramos tenido que restar, sino que sumar, ¿sí? Ojo con eso. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Sigamos. Paso número 3. El paso número 3 dice, identifique el trastorno ácido-base primario. O sea, el que todo el mundo puede ver, ¿sí? El más obvio, el más elemental. Y aquí hay primero algunas cositas que quiero decirles. Cuando se han escuchado ustedes el término acidemia y el término alcalemia, resulta que para yo darle la connotación de emia, tiene relación el pH, ¿sí? Si el pH no está alterado, entonces no tengo por qué llamarlo así. El pH normal es de 7.35 a 7.45, ¿sí? El rango de pH normal. Si está menos de 7.35, entonces cabe el término acidemia. Si no, no. ¿Sí? Con pH normal no estarán diciendo acidemia o alcalemia, no. El término emia solo si se altera el pH. Asimismo, más de 7.45, entonces ahí cabe el término alcalemia. ¿Ok? Y ahora el osis, ¿en dónde va? Porque asimismo hay una acidosis y una alcalosis. El osis, en cambio, tiene que ver con el bicarbonato o con la PCO2. ¿Sí? Entonces, miren, mientras que el emia tiene relación con el pH, el osis tiene relación con el bicarbonato o el PCO2. Ah, doctor, o sea que puede haber entonces una acidemia más una acidosis. Obvio, claro que sí. O puede haber una alcalemia más una alcalosis. Obvio. Ah, doctor, o puede haber por último solo una acidosis sin acidemia, por supuesto. ¿Sí? Entonces, por favor, este es un asunto más de forma que de fondo, ¿no? Pero es necesario porque si solo ahí ya te das cuenta tú si una persona sabe o no leer una gasometría. O sea, si tiene un pH de 7, qué sé yo, 37 y me sale con acidemia, ya desde de entrada digo, no, gracias, hasta aquí nomás. Ya no siga, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ojo con este detalle. Bien. Ahora, una vez entendido esto, entrando un poco a la parte del OSIS, les decía que aquí yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de una acidosis o de una alcalosis. ¿Ok? Claro, puedo hablar de una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. No tengo para dónde más irme. O una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿Sí? Acidosis respiratoria, todo lo respiratorio, doctores, depende del PCO2 y todo lo metabólico depende del bicarbonato. ¿Sí? Verán que estoy siendo lo más didáctico posible, aunque aquí debe haber médicos que de pronto están en la terapia intensiva, pero también tengo médicos generales que están en la rural, ¿sí? Entonces tengo que, para algunos quizás esto ya lo dominen, ya lo conozcan, pero tengo que empezar desde cero, pues, ¿sí? Asumiendo, y también hay enfermeros, hay enfermeras, ¿sí? Entonces,
Así es que a los que ya tienen un conocimiento un poco más amplio, un poquito de paciencia en algunos detalles, ¿no? En lo metabólico, les decía, entonces depende del bicarbonato, ¿sí? Ahora, aquí van las flechitas, ¿sí? En una acidosis respiratoria, ¿cómo está el PCO2? Está elevado, ¿sí? En medicina hay pocas cosas que tienes que aprenderte de memoria, pocas. Y esta es una de ellas. En la acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo está? Bajo. En la alcalosis respiratoria, la PCO2, ¿cómo está? Baja. Y en la alcalosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo está? Alto. Punto. Con este gráfico de aquí, tú vas a encontrar el trastorno primario. Punto. Si te aprendes esto de memoria, porque aquí no hay marcha atrás, o sea, en gasometría tienes que aprenderte esto de memoria, esto, y lo otro, los valores normales de una gasometría, pues, ¿no es cierto? Yo estoy ahorita en Riobamba. Riobamba está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? No es lo mismo estar a nivel del mar que sobre el nivel del mar. Sería excelente que tuviéramos investigaciones que por poco nos vayan diciendo los datos de cuánto es el PCO2, el bicarbonato, a 500, a 1000, a 1500, a 2000. Lamentablemente no hay, pues entonces toca tomar parámetros de referencia, ¿no? Entonces, el pH normal 7.35 a 7.45. PCO2 30 más menos 2. Yo sé que esto va a variar, ustedes van a decir, doctor, pero es más alto. Tienes que ver primero si es a nivel del mar o a qué altura. Yo estoy poniendo los datos a mi altura, a una altura de 2.500, 2.700 más o menos. Bicarbonato, 18 más menos 2, ¿sí? Una PO2 mayor de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, mira, estos datos, para lo que es sierra, está perfecto. La mayor parte de libros te sacan los datos a nivel del mar, por eso vas a tener datos un poco más altos, ¿no? Entonces hay dos cosas que tienes que aprenderte de memoria. Los parámetros normales, ¿sí? De los valores y este grafiquito de acá. Te aprendes de eso, eso es lo único que tienes que aprenderte de memoria, porque lo otro puede estar en tus cerebros periféricos, ¿no es cierto? En tu tablet, en tu smartphone, en tu lo que sea. ¿Ya? La fórmula de Henderson, la fórmula del pH esperado, eso de ganas saturas tu cerebro aprendiéndote eso si la semana que viene ya no te vas a acordar. Eso preferible tenle en tu cerebro periférico. Pero estas cosas, estas dos láminas son esenciales porque tienes que pensar rápido en base a esto. ¿Ok? Bien, una vez que hemos entendido esto, vamos, déjame regresar. Estamos aquí, ¿sí? El paso 3, entonces, lo cumples. ¿Cómo lo cumples? Conociendo estos detalles que te estoy dando. Esto, que es importante, y esto. ¿Sí? ¿Cuál era el paso 4? ¿Cuál era? Ver si es agudo Determinar si o era agudo o crónico. crónico. Correcto, ¿sí? El paso 4 es establecer si el trastorno primario, pero, ¿no es cierto?, es agudo o crónico. Vamos, antes de pasar a esto, vamos a establecer con el ejemplo que teníamos, con esta gasometría. A ver, ¿quién me dice cuál es el trastorno? Bueno, primero vamos con las flechitas, ¿sí? A ver, voy a ver primero el pH. Vamos, ¿está bajo o está alto en relación con lo normal? Está bajo, ¿no es El cierto? pH. Ok, ¿ya? El bicarbonato en relación a lo normal, ¿está bajo o está alto o está normal? Está bajo, ¿ok? Primero lo más lógico, ¿no? Lo más básico. El PCO2, ¿está normal? ¿Está bajo o está elevado en relación a lo normal? Está bajo.
¿sí? También está abajo, ¿ya? Ahora con esas flechas, ¿qué términos nomás caben? ¿Cabrá el término hemia? Por supuesto. Tengo un pH que está alterado. ¿Hacia dónde se va? Hacia lo ácido. Entonces, ya tengo, ¿qué? Una acidemia. Para empezar nomás. Ya tengo una acidemia. Para empezar. Ahora, ¿cabrá el término osis? Claro, pues doctor, ¿no ve que tiene bicarbonato y PCO? El término osis depende de cómo está el bicarbonato y el PCO2. Si está alterado ya de entrada cabe el término osis. Ah, ya, entonces también cabe el término osis aquí. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia lo ácido o hacia lo alcalino? Si el pH, doctor, está en acidemia, entonces el término osis también tiene que inclinarse hacia lo ácido, pues. Ah, ya, o sea, acidosis. Entonces, ¿resulta, doctor, que tengo una acidemia más una acidosis? Sí, hasta aquí sí. Ah, ya. Ahora, entonces, si es una acidemia más una acidosis, ¿qué será? ¿Respiratoria o metabólica? ¿Cómo está el PCO2? Está bajo. Y el bicarbonato también está abajo. Si es una acidemia más una acidosis, y si fuera metabólica, el bicarbonato, ¿cómo está en lo metabólico bajo? Allá sí, sí, doctor. ¿Y por qué no puede ser acidemia más acidosis respiratoria? No, porque aquí el PCO2, doctor, no es en la acidosis respiratoria está alta. Y aquí usted tiene que estar baja. Ay, 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 entonces por aquí no va. Va por el otro lado. ¿Sí? Entonces el trastorno primario es el que coincide, el más obvio. ¿Cuál será aquí el trastorno primario entonces? ¿Metabólico o respiratorio? Metabólico. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el trastorno primario, aquí yo tengo que hay una acidemia más una acidosis, ¿qué? Metabólica. Para los que de pronto se quedaron un poquito, pero doctor, ¿y por qué es metabólica y no es respiratoria? Y yo te pregunto, en la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? No, pues, por eso te decía que tienes que aprenderte esto. Si no te aprendes esto, entonces te pierdes. Estás perdido. O sea, esto tienes que aprenderte. Si no, estás perdido. ¿Ok? No hay marcha atrás. Ahí sí yo ya no puedo enseñarte otro método. ¿Sí? Tienes que aprenderte de memoria. Entonces, en la acidosis metabólica, te preguntas eso, ¿no? ¿El bicarbonato está bajo? Sí, doctor, está. Ah, ya, entonces este es el primario. Este. Vamos poniendo ya nuestros nombres a medida que vamos, primero, allá, el trastorno primario, aquí es, del ejemplo, ¿no? Del ejemplo. Hay una acidemia más acidosis metabólica, ¿sí? Miren, hasta aquí ustedes ya han aprendido a leer hasta ese punto. Doctor, en la gasometría que usted nos ha presentado, hasta este momento existe una acidemia más una acidosis metabólica. Perfecto. Está claro cuál es el trastorno el trastorno primario? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Sí? Vean, al inicio si tienen que poner flechas, pongan, no pasa nada. Al inicio se van a demorar en leer, no hay problema. Cojan una gasometría y pónganse en hacer ejercicios. Esto se aprende haciendo. Mientras más gasometrías intenten leer, perfecto, más ustedes se van a volver expertos en esto. ¿Sí? Entonces, estamos claros cómo reconocer el trastorno primario, ¿ya? Ahora, el siguiente paso, les decía, es establecer si es agudo o crónico. Para eso voy a regresar un momentito acá. Resulta que el agudo también se llama descompensado.
En términos generales, para reconocer si es agudo o crónico, yo me baso en algo, y es que en el agudo, el opuesto al primario es normal. Quizás ahorita no le van a encontrar sentido a lo que estoy escribiendo. El opuesto al primario es normal. Y en lo crónico, el opuesto al primario, ya les voy a explicar. El opuesto al primario sigue la misma dirección. Sigue la misma dirección. Ya. Vamos ahora a explicar esto. En el agudo les decía el opuesto. ¿Cuál opuesto, doctor? El opuesto al primario es normal. Vamos a nuestro ejemplo de acá. ¿Cuál es el trastorno primario aquí? Era de tipo metabólico o respiratorio. ¿Qué era? Metabólico. Metabólico. Ya, metabólico. Este es el primario, ¿no es cierto? ¿Cuál será el opuesto? ¿Cuál será el opuesto al bicarbonato? CO2. PCO2. Correcto, el PCO2, ya. Entonces ya identificamos a qué me refiero con el opuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el primario era relacionaba al PCO2, el opuesto, en cambio, era el bicarbonato, ¿sí? Ya, chévere. Ya cacharon cuál es el opuesto. En este Una punto, pregunta, entonces, doctor. espérate un ratito, dame un segundo para terminar la idea. En el bicarbonato, en este caso es metabólico, ¿sí? El primario. El opuesto, les decía que si es agudo, el opuesto al bicarbonato, en este caso el PCO2, es normal. Mi pregunta es, ¿el opuesto al primario es normal? No. Entonces sería crónico. No, ¿no es cierto? A ver, quiero que concluyan conmigo. ¿El opuesto al primario es normal? No. No. No, pues no es cierto. ¿Cuánto es lo normal del PCO2? 30 más menos 30 más 2. menos 2. Correcto. Entonces, ya, hasta ahí, despacito, ¿sí? En este caso, la pregunta es agudo o es crónico? Ah, el doctor me decía que sí es agudo. En lo agudo, el opuesto al primario es normal. En este caso, ¿aplica? No aplica, ¿no es cierto? Definitivamente por aquí no es, doctor. Veamos si es crónico, pues. ¿Qué dice el crónico? Opuesto al primario, sigue la misma dirección. Vamos a ver. Otra vez por acá. Hagamos el ejemplo. El opuesto al primario. El primario, no te olvides que es metabólico. El trastorno primario es metabólico. El opuesto es el PCO2. ¿Sigue la misma dirección que el primario? El primario se va hacia abajo. El opuesto se va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo también. ¿Sí ves? O sea, sigue la misma dirección. Si este subiera, el otro subiera. Y viceversa. ¿Sí? Si estamos claros ya, ahora sí, lo que trate de decir aquí, ¿sí? Repasando, recapitulando. Por cierto, en los próximos meses o semanas, no sé si cómo esté planificado, vamos a hacer un diplomado de medicina interna y urgencias médicas, si les interesa, ¿sí? Las clases, parecido a lo que estamos observando en este momento, ¿sí? De hecho, yo no uso diapositivas, la pizarra, yo soy de la vieja escuela. Así es como se tiene que aprender realmente, porque eso de ponerte una diapositiva y ponerte a leer ahí, o sea, para eso me voy al libro, pues no es cierto. ¿Ya? Entonces, por si acaso los interesados, vamos a hacer un diplomado de medicina interna y urgencias médicas y vamos a aprender cosas que no tienen idea, o sea, cosas magistrales, cosas
que en la práctica les va a servir muchísimo, ¿sí? Bueno, regresemos. ¿Estamos claros entonces lo que he querido decir con esto de si es agudo o es crónico? ¿Sí? Alguien que no haya entendido, alguien que esté ahí en el limbo. Yo una pregunta. Aquí quiero que me hagan una pregunta, correcto. Veamos si es esa la que espero. Dígame. Para determinar en este caso, o sea, a simple vista, si es agudo o crónico, o sea, para que recaiga como agudo, sea el bicarbonato o el PCO2, si en este caso el bicarbonato es nuestro trastorno primario, para que sea agudo el PCO2 debería de estar en los rangos normales, ¿verdad? Correcto, correcto, Ya. En este caso se considera correcto, crítico porque los dos están alterados, o sea, los dos siguen la misma dirección. correcto, Ya, correcto. gracias. Ya. Y supongamos que el primario hubiera sido respiratorio. El opuesto hubiera esperado, en este caso el opuesto que es el bicarbonato, hubiera esperado que sea ese el normal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más? Una pregunta, ¿y cuándo, buenas noches, cuándo es compensado y ¿Cuánto? descompensado? Ya, ¿se acuerdan que les decía que el agudo tiene también el nombre de agudo o Descompensado. Agudo Descompensado. descompensado, crónico compensado. exacto, miren. En otras palabras, doctor, cuando yo hablo de agudo, estoy hablando de descompensado. Es un sinónimo, les decía, ¿se acuerdan? Agudo o descompensado o crónico o compensado. ¿Sí? Ok. Ahora, en este punto, ya vamos leyendo, ya vamos sacando un poquito más. Ya. A ver, sigan poniendo el nombre en esto que pusimos aquí. Síganle dando más, un nombrecito más complejo. A ver, ¿quién se anima? Es una acidemia más una acidosis metabólica compensada o crónica. Correcto. Crónica o compensada. Ahí les voy a decir algo. Todavía en este punto yo pondría la palabra posiblemente. Posiblemente. Pero bueno, que hayan, y les voy a decir esto con total franqueza. La mayor parte de nosotros, cuando aprendimos a leer, de entrada decíamos esto, acidemia más acidosis metabólica crónica o compensada. A ver un ratito. Si es crónica o compensada, ¿vos ya calculaste la brecha de compensación? ¿Ya comprobaste que está compensada? Entonces ahí te quedan viendo y dicen, a ver, ¿y habrá que calcular algo? ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo posiblemente, posiblemente, ¿sí? Entonces, el nombre correcto hasta aquí, para que no te equivoques o para evitar una equivocación, sería una acidemia más una acidosis metabólica, posiblemente crónica o compensada. Doctor, ¿y por qué posiblemente? Porque todavía no he calculado la brecha de compensación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La Si brecha de es compensación. crónico, calcular la brecha. Correcto, correcto, ¿sí? Entonces, este paso no se olviden que aplica solo cuando es crónico. En este caso sí aplica, pues, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, pero y doctor, ¿y por qué voy a calcular? ¿Para qué voy a calcular eso? Qué tal si lo que estás viendo aquí, qué tal si lo que estás viendo aquí, esto es un espejismo? A ver, doctor, espere. Esto es un espejismo, ¿cómo es eso? Usted me está diciendo, ya me dijo, si sigue la misma dirección, entonces es crónico, sí, pero aquí va el pero. Hay trastornos mixtos que también simulan esto. Doctor, o sea que
Aquí puede estar escondido un trastorno mixto y me está haciendo confundir como que está compensándose. Correcto. Correcto. O sea, o tienes dos caminos. O efectivamente está compensando, o resulta que es un espejismo y resulta que lo que estás viendo ahí es otro trastorno que está metido ahí. Ya entendiste por qué es importante calcular la brecha, ¿sí? Si no calculas la brecha, ¿qué tal si resulta que no ha estado compensando, sino que lo que estás viendo ahí que sigue la misma dirección es otro trastorno y ha sido mixto el trastorno? ¿Sí? Entonces, por eso, si no has calculado la brecha, no te lances de golpe a decir, ah, no, crónico o compensado. Si no has calculado, todavía abre una puertita ahí de margen de error que diga posiblemente. ¿Sí? Ahora entiendes por qué el posiblemente hasta aquí, ¿no? ¿Sí? A ver, doctor, y ahora, entonces confirmemos, pues, si está o no está compensando o de pronto hay un mixto que está ahí escondido, doctor, como usted mismo dice. Para eso, te vas a tomarle una foto, algo. Esta tablita es clave. Es clave. Para calcular la brecha de compensación, esta tablita es clave. Primero, te dice, te vas a ubicar en la fila del trastorno primario. ¿Cuál era nuestro trastorno primario? Acidosis metabólica. Correcto, acidosis metabólica. Ah, ya, doctor, aquí me ubico. La compensación esperada puedo calcularle con cualquiera de estas fórmulas. Vamos a escoger esta de acá, la primera. Puedes la otra también, bueno, ya. Ah, ya, entonces para este trastorno primario, la fórmula de la brecha de compensación es estas. Ah, ya, o sea que si el bicarbonato está bajo, la PCO2 tiene que bajar 1.25 por el delta bicarbonato. ¿Y ahora qué es esto del delta bicarbonato? El delta bicarbonato es una resta entre un valor máximo y un mínimo, siempre. Supongamos, vos tienes 30 años, yo tengo 20. 30 menos 20, el delta es 10. Eso es un delta, ¿sí? Una resta entre un máximo y un mínimo. ¿Estamos claros lo que es un delta? ¿Sí? Si alguien tiene 60 años y el otro tiene 40, ¿cuál es el delta? ¿Cuál es el delta? 20. Ya, punto, ya. ¿Sí? Ese es el delta. Entonces, calculemos en base a los datos de mi paciente. La PCO2 tiene que bajar, ¿sí? Si mi trastorno estuviera compensándose, ¿no? 1.25 multiplicado para el delta bicarbonato, siempre un valor máximo menos el mínimo. ¿Cuánto es, en este caso, el bicarbonato normal, cuánto era? 18 más menos 2. Cojamos el 18, o sea, el medio, ¿no? Menos un mínimo. El bicarbonato del paciente, ¿cuánto era? 6. ¿Ya? Menos 6. Listo. Hagan ese cálculo. La PCO2 tiene que bajar 1.25. ¿Cuánto es esto? 12, ¿no es cierto? Hagan el cálculo. 1.25 por 12. 15. 1.25 por 12, 15. Ah, ya, doctor. Dice que si mi trastorno estuviera compensándose, doctor, la PCO2 del paciente, del valor normal, debería bajar 15 puntos. ¿Cuánto es el valor normal de la PCO2? 30 más menos 30 más menos 2. 30 más menos 2, pero cojamos 30 porque aquí cogí 18, cogí la media, ¿no? Entonces, 30 menos 15, ¿cuánto me da? ¿De dónde salió el 15? De acá, ¿no? De este valor, de este número. Esto me dio 15, ¿no es cierto?
Ah, ya, doctor, o sea que la PCO2 de mi paciente debería estar bordeando el 15 si yo, si estaría compensando. Vamos a ver cuánto era la PCO2 de mi paciente. 12.7. Ah, 12.7. 12.7 es igual a 15. No. No, doctores. ¿Sí ven? Debía ser este el número. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente no está compensando. Hay un trastorno mixto. Ahí ya concluyen que hay un mixto. El siguiente paso es encontrar cuál es el mixto, cuál es el que está escondido. ¿Sí se dieron cuenta por qué llegué a esa conclusión de que no estaba compensando, ¿no es cierto? Porque aquí el razonamiento es este. Para un bicarbonato de 6, para decir que está compensando, el PCO2 debería estar en 15. Ahí coincide y ahí hay compensación, pero ya se pasó de la compensación, o sea, ya el contexto de ese paciente está adquiriendo otro contexto. Nadie dice que en algún momento estuvo compensado, pero ya lamentablemente pasaron las horas y ese paciente se va deteriorando y ahora ya está adquiriendo otra cosa más. Si estamos claros, ¿no es cierto? De pronto, si hubiéramos analizado unas horas antes, resulta que sí estaba en 15, porque en ese momento estuvo compensándose, pero ya le saqué el agazo despuesito. O sea, ya ese paciente está adquiriendo algo más. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Correcto, correcto. Ah, entonces, doctor, hay algo más ahí que está escondido y eso no se puede ver. Eso no puede ver el común de los mortales. Y ahora, vamos a ver qué hay, pues. ¿Sí? Primera conclusión a la que llegué fue que ya nos pasamos de la compensación. O sea, realmente está en 12. ¿Sí? Está en 12. El PCO2 de mi paciente, de ahí, como ya concluyo que es un mixto, vengo a la siguiente tablita, doctor. Desórdenes mixtos. Y solo hago lo que está aquí. El PCO2 de mi paciente está más bajo de lo esperado, ¿sí o no? El PCO2 de mi paciente. ¿Cuánto está el PCO2 de mi paciente? 12.7. Ya, 12.7. 12.7. ¿Es más bajo que el esperado? O sea, ¿el esperado cuánto era? 15. 15. ¿El PCO2 es más bajo que el esperado? ¿Sí o no? Sí. Sí. Correcto. Miren, aquí caímos de una. ¿Sí? Pero si vieron cómo hice el análisis, ¿no es cierto? El PCO2 de mi paciente está más bajo que el esperado. Sí. Ah, ya. Entonces, si esto pasa, doctores, hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. A ver, doctor, usted está loco. O sea, con un pH de 7, con un pH de 7,29, 7.29. usted me dice que hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Sí, correcto. Ese es el trastorno que se está cocinando ahí, que se está fraguando. Y, y depende de ti saber la causa para rápido adelantarte a tratarla antes de que el paciente se descompense, porque ya cuando el trastorno se hace evidente, ya pasaron horas valiosas de tiempo, ¿sí? Que muchas veces ya no te alcanzan para salvar la vida de un paciente. Entonces, la conclusión final, doctores, ¿era una acidemia más acidosis metabólica posiblemente crónica? No.
Aquí ya fallé. Y verán que muchos se hubieran quedado ya aquí. Eso les apuesto. Entonces, replanteándonos las cosas. Replanteándonos. El trastorno, aquí hay una acidemia más una acidosis que metabólica, ¿sí? Acidemia más acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Esa es la conclusión final. Primaria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acidemia más acidosis metabólica más alcalosis respiratoria primaria concomitante. ¿Qué tal? ¿Sí? Bien. Hasta ahí, bueno, obviamente ya hemos de, como les decía, hay que estar atentos a próximos eventos académicos. Espero que estos minutos que hemos compartido les haya resultado de mucho aprendizaje. Estoy convencido de que sí. Solamente voy a empatar con algo. El siguiente paso, ¿cuál era? Determinar la etiología. Correcto. Vamos a las causas. Para determinar la etiología, yo debo saber hacer lo siguiente. En lo metabólico, calcular el anión gap. Y en lo respiratorio, calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. En lo metabólico, pero solamente si es acidosis, ¿no? No estarán calculando anión GAP en las alcalosis, cuidado. El anión GAP se calcula en la acidosis metabólica. En cambio, el gradiente alveolo arterial de oxígeno se calcula tanto en las acidosis como en las alcalosis. Aquí sí en ambas. En este paciente que tiene acidosis metabólica, que de hecho es una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAB elevado, ¿sí? Vamos a ver, causas de acidosis metabólica. Déjame ver por aquí. ¿Dónde estoy? Sí. ¿Cuál creen ustedes que sea la causa por la cual está en acidosis metabólica ese paciente? En el contexto que les di. ¿Cuál creen que son las causas? ¿Qué dicen? Este paciente estuvo en sala COVID y se sobreinfectó por una bacteria. Este paciente estaba séptico, doctores, ¿sí? La sepsis es una de las principales causas de acidosis metabólica normoclorémica con anión GAB elevado, ¿sí? ¿Y por qué estaría metida ahí la alcalosis? ¿Cuál era? Alcalosis respiratoria, primaria concomitante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Alcalosis, ¿dónde están las alcalosis respiratorias? Estas tablitas son las de, ya, acá. Miren las causas. Neumonía, ¿sí? ¿Cuál creen que es? Este paciente estaba ya sobreinfectándose, ¿sí? Este paciente, si bien es cierto, hizo una neumonía viral, pero comenzaba a sobreinfectarse, también a haber una coinfección, en este caso bacteriana, ¿sí? Y claro, eso le estaba llevando a esa acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Ahí tienen las causas.
¿ok? Y miren, la sepsis también te da, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren qué interesante saber leer de esta manera una gasometría, ¿sí? Quiero agradecerles por su atención. Eh, Esperemos poder contar con su presencia y bueno, sí habrá que ver en las próximas semanas eh, llevar a cabo ese proyecto de ese diplomado para profundizar en más conocimientos de esta naturaleza, hablar de neumonías, hablar de pancreatitis, hablar de sangrados digestivos, hablar de fibrilación auricular, hablar de contenidos, esos contenidos de la medicina interna de urgencias, ¿no es cierto? O sea, que ameritan una rápida intervención, cetoacidosis diabética, síndrome hiperglicémico hiperosmolar, estatus epiléptico, ¿no es cierto? Eso que te salvan la noche en una guardia o madrugada, ¿ok? Quiero agradecerles por su presencia. Si hay alguna duda final, pues con gusto. Primero, buenas noches con todos y felicitándole al distinguido colega internista de nuestra ciudad, uno de los mejores internistas que tiene el Ecuador, me atrevo a decir, en cuanto a la transmisión de conocimientos y en cuanto a la metodología, la pedagogía, ¿no? Que en eso, pues, le felicito a mi estimado amigo y colega Héctor Ortega. Realmente yo he seguido muy de cerca sus ponencias, he seguido sus obras. Una vez participé incluso en un congreso y, o sea, su docencia y su tutoría es 100% garantizado, ¿no? Y yo digo una cosa, la persona, el médico, entre más sepa, debe ser más humilde y debe saber transmitir los conocimientos. Entonces, usted, doctor, marca la diferencia, ¿no? Entonces, felicitaciones y estamos ávidos de conocimientos y del próximo diplomado que esperemos va a ser todo un éxito con toda seguridad de medicina interna, estimado amigo y colega doctor Héctor Ortega. Gracias. Gracias por sus palabras, doctor Baño. ¿Alguna duda final? Bien, Aló, una preguntita, ¿sí me escuchan? claro que sí, le escuchamos. Una preguntita. Yo he escuchado que muchas de las veces, que muchas de las veces muchos médicos no ven lo que es el pH, el bicarbonato, nada de eso, sino que solamente se basan en el déficit de base. No sé si será cierto Sí, eso, que si está más 2 o menos 2, que si está más 2 es alcalosis, si está menos 2 es acidosis, sin ver, a pesar de que el pH o el bicarbonato, todos esos parámetros estén normales, solo con el déficit de base encuentran una alteración metabólica. ¿Qué hay de eso? ¿Es cierto? sí, claro que sí. De hecho, hay una publicación en el New England Journal of Medicine donde te enseñan a leer la gasometría con el exceso de base o el déficit de base, dependiendo lo que corresponda, ¿no? Sí puedes hacerlo. Hay diferentes maneras, doctores, de leer una gasometría. Eh, yo les he mostrado, ¿sí? No la más larga, pero sí la más sistemática. Esta lectura que acabamos de hacer es una lectura que está muy por encima de las otras. Las otras te ayudan a optimizar tiempo, por supuesto. O sea, haces una lectura rápida, superficial, o sea, esa para el pase de visita, así rápido, pero está sujeta o puede estar sujeta a equivocaciones, ¿sí? La que hemos aprendido en esta noche definitivamente es la lectura madre, ¿sí? Sobre esta habrán solo simplificaciones o métodos más simples de hacer una lectura, pero la que ustedes aprendieron en esta noche definitivamente es muy superior a las otras. Y sí se hace, también se puede leer de esa manera, doctor. Muchas gracias. Pero si, una consulta, pero si Ujú. hacemos y vamos ya para la parte abreviada y si haciendo el cálculo hay un pequeño error en la parte del diagnóstico, entonces es necesario darse un tiempito y realizar todos estos 5 pasos que son Sí, primordiales, ¿verdad? definitivamente es, ya con la práctica vas tomando entrenamiento
y puedes hacerlo tranquilamente en un pase de visita, al menos si no los cálculos, yo por ejemplo puedo concluir y siempre digo el posiblemente. Ese posiblemente ya automáticamente me deja abierto el espacio para indicar que está pendiente ese cálculo y de una vez pongo versus, por ejemplo, una lectura así rápida en un pase de visita, qué sé yo, acidosis respiratoria, crónica, perdón, acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, no, miento, vamos así, acidosis respiratoria posiblemente crónica versus una alcalosis metabólica primaria concomitante. Es decir, ya le voy poniendo de una vez lo que posiblemente encuentro en el cálculo y lo otro que si posiblemente ya está compensado, o sea, me adelanto un poco a los cálculos, ¿no? Que también, o sea, es cuestión de entrenamiento nada más, definitivamente. Y claro, cuando lees en la forma simplificada, te puedes equivocar realmente, o sea, es muy rápido, no tomas en cuenta todos estos cálculos que hemos hecho en esta noche. Ujú. ¿Alguna otra duda? Listo. Creo que no hay más. Les agradezco por su atención. No sé si de CIEG van a dar unas palabras finales. Conmigo hasta una próxima. Un abrazo. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Héctor Ortega, por su excelente ponencia en este webinar. Bueno, a todos les queremos agradecer una vez más por estar presentes en este importante evento. Y bueno, como les había mencionado el doctor, pues posiblemente en estos meses que vienen vamos a iniciar un webinar en medicina interna. El doctor Héctor Ortega será quien también nos comparta sus conocimientos en este diplomado. Igual toda información se les enviará a lo que es en el grupo de WhatsApp en el que ustedes están o en nuestras redes sociales también en CIEG Educación Continua. Pueden encontrarnos en Facebook y pueden seguir viendo nuestros programas que tenemos de educación. Bueno, sin más que decir, les agradecemos por estar presentes y no sé si de pronto puedan encender sus cámaras para tomar una captura de su presencia en este evento. Vamos a encender nuestras cámaras y vamos a regalarnos una sonrisita por estar presentes en esta noche y por acompañarnos en este webinar. Ya, vamos. 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias a todos por estar presentes y les deseamos una excelente noche.